lugar común, ¿ah? Si no podemos, no existe. Cante conmigo. Pero es que lo que hay que entender es que Darío es un feminista de Calama. Claro, Y eso, claro. la contradicción en los términos. Entonces, Para todos los que no han ido y esperan ir, además, al próximo seminario de ayer, del primer fin de semana de abril, es el mejor animador de doble de Chile. sí, no. Está desperdiciándose en el mundo bueno y sano. Sí, no, Oye. lo suyo es un local en La Vega. Sí. La canción con la que hemos partido es una ironía, chiquillas y chiquillos. Chiquillos sobre todo, que realmente se ofenden más. Sí. A veces los hombres que tratan como de aportar. Yo tengo una nota muy buena con respecto a Arjona. Ya. Una vez estaba yo participando en mis actividades artísticas, en Teatro Mil y qué sé yo, y me habían metido dentro de una obra Ya. que era una cosa muy rara, no era performance, no era obra, no era instalación, pero era todo junto, ¿ya? Que estaba bien buena al final. Yo pensé al principio, la había mirado al menos un artista argentino, ¿ya? Y que siempre necesitaba que la obra estuviera acompañada por un sociólogo, entonces me metieron ahí. Por ser. Por ser. Entonces estaban eso y nos tocó en Antofagasta, fue en Santiago y Antofagasta. Entonces en Antofagasta le digo, oye, vámonos a carretear, me conseguí, qué sé yo, gente para salir y qué sé yo. Le puse una puesta en escena y lo llevé a carretear, qué sé yo, a la movida de Antofagasta. Y estábamos en la cuestión, nos ponemos a conversar y justo ese día o esos días, en la semana había salido la famosa polémica en donde Arjona le manda una carta a Fito Páez. Porque Fito Ya. Páez va y se enoja con su país porque había llenado 3 Boca. no, había llenado 27 veces el Luna Park. el Luna Park. Ya. 27 veces Con Arjona. Con Arjona. Y era el récord histórico argentino. Hasta el día de hoy, de hecho. Entonces Fito se enoja y empieza a mandar tweets y cuestiones y comentarios en la prensa y se arma la polémica. Y le contesta a Arjona con una carta que no es nada mala, donde le dice Dice tu reputación son las primeras. donde le dice una cuestión muy buena, le dice todos creen que tú te levantas por la mañana y el alcohol y la droga y la cuestión, pero nada, tú tomas tu cereal, le echas yogur, tu juguito de naranja, ¿ya? Y no eres más que eso, le dice una cosa. Entonces es brutal. Sí. Yo comento la carta y se ofende el artista argentino. Yo pensé que se ofendía por argentino. Y me dice, es el padrino de mi hijo, me dice Fito Páez. Nunca más hago lobby en favor de Arjona. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia versión de Arjona, que es Piñera. Sí, pues. Es el Arjona de la política. Sí, pues. Por lo menos reducido al tema lingüístico. Y al tema mujeres. Sí. O sea, Bueno, sin duda. O sea, cuando la quiera hacer bien, la caga más. Sí. Oye, pero en todo caso, fuera de hueveo, el tema de partir con esta canción, que hoy en día escucharla, o sea, es un poco grotesca. Es grotesca, sí. Pero hace 20 años no. No, pues. O sea, y eso, digo, O sea, y no solamente... un éxito. Sí, y además incluso mucha gente que hoy en día, o sea, hay un proceso tan acelerado, y llama la atención por los procesos culturales que uno los ve, pues son lentos, pero de verdad cuando a veces se aprieta el botón, el on, y como que la centrífuga empieza a funcionar muy rápido y se producen cambios que uno diría epocales, pero a veces suceden en 5 años, en 10 años. Ha sido bien interesante. Yo creo que una de las cosas del 8 de marzo y lo que pasó ayer y lo que viene pasándose ya algunos años en este país es que empieza a resignificar cosas que no eran obvias, porque ojo, esta canción Mujeres de Ricardo Arjona hace 20 años atrás, incluso desde una concepción más básica, no muy profunda, muy sofisticada, de alguna manera había una reivindicación del rol de la mujer respecto a otro machismo más Obvio. burdo y grosero. Sí, pues. Entonces ahí... Sí, pues. Es la versión del machismo de Vladimir Putin. Si yo te protejo, te cuido. Claro, porque eres tan fantástica. Claro. Tú también mereces. Somos iguales. Claro. Por eso te protejo. Claro. Claro. Entonces, y usando dos referentes que, bueno, que respecto a este tema tienen los papeles complicados como Picasso y Neruda. Por ejemplo. Bueno, sí. Sí. Claro. Pero mira, fíjate que yo hice el siguiente ejercicio en plena, yendo a buscar a la Claudia a la marcha y qué sé yo, aprovechando el instante, puse la radio del auto y puse solo las radios que pueden plantearle algún desafío cognitivo a esta situación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía Radio Pudahuel en la escena? ¿Ya? Ya. Radio Pudahuel tocó Arjona. Tu cuerpo. Tocó Arjona. La vocación de Budahuel. La vocación. De Budahuel de Darío. Radio Pudahuel tocó Arjona.
bueno, las radios evangélicas estaban tratando el tema. ¿Ya? En la importancia de, recuerdo exacto, ¿ya? Que solo puedes amar más a tu mujer a través de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora más a Cristo que a tu mujer siempre, ¿ya? Y entonces toda una reivindicación del amor de pareja, donde la mujer siempre tiene que entender, así tal cual, textual, que ha de ser la segunda. Claro. Porque está Cristo primero. Claro. ¿Ya? Entonces, está todo ese escenario, ¿ya? de la puesta en escena de distintos tipos de... Bueno, nota al pie, la radio Pudahuel, ¿ya? El otro día fui a dejar a los niños al colegio y de repente estaban leyendo una declaración y me quedo escuchando a la radio Pudahuel en el programa central, ¿no? Con Willy Sabor. No, el programa central de radio Pudahuel es el de, ¿cómo se llama? ¿Aguilera? Pablito Aguilera. Y Pablito Aguilera está leyendo una declaración de la Armada, que nunca la encontré. Supuestamente una declaración de la Armada o de un almirante, ¿no? Que no era la declaración famosa del almirante, que salió esta semana, sino que era una declaración muy sobredimensionada en el mismo discurso. Era impresionante. Y la leyó y yo decía, wow, o sea, el control ideológico sobre esta población, que de hecho la gran duda por la votación sobre el apruebo y el rechazo está ahí, ¿está? Porque en el fondo, no porque esos votos se vayan a mover, sino que no se van a mover, van a estar en el rechazo ciertos votos de una población más temerosa, de más edad, en fin, y la gran duda es cuántos van a participar de los más jóvenes. Que con populares. Que con lo que ha hecho el rechazo, sí, le ha aumentado la votación fantásticamente. Sí, o sea, sí. A lo más pueden no saber dónde queda el lugar de votación, pero más allá de eso, las ganas no le van a faltar. Sí, maravilloso el rechazo. Oye, el 8M, ¿cómo lo viste ayer, Mirko? ¿Cómo te sorprendió algo, algún apunte? No, es un proceso incremental. Justamente el condicionamiento mental a la sociedad de los medios del día a día. Tienen que ver todo el día noticias, entonces eso te hace perder la perspectiva del bosque. Este es un proceso que viene de menos a más y por lo mismo para mí es un eje de trabajo, de transformación del poder y la cultura muy radical, muy radical, y por eso es importante comprenderlo a cabalidad. La comprensión a cabalidad no se agota, por cierto, en el análisis del discurso del momento, las coyunturas. Comprender más allá de lo evidente qué significa, ¿no? En la demanda del fin del patriarcado. Pero para mí lo importante, lo relevante es es una ola. Es una ola que, como todas las olas partieron chiquititas, la marea fue creciendo, tuvo momentos de avance y momentos de retroceso, y llega a un pic en que se vuelve imparable y lo penetra todo, ¿no? Y entonces transforma, ¿no?, la actividad política convencional, pero empieza a transformar lo más importante, que es la cabeza de cada individuo, cada sujeto le plantea desafíos, momentos de autorreflexión, y ahí tú vas viendo cómo a lo largo de los años van ocurriendo hitos que van modificando eso. El feminismo es uno de los grandes ejes transformadores del poder y la cultura que estamos viviendo, pero hay que vivirlo como eso, como una ola, porque además es incremental, porque los movimientos de los 60, los de los 80 o los 90 aportaron su grano en su contexto para esto, y probablemente se ven desdibujados o diferenciadores a la luz de esto, porque son procesos, pero nos cuesta pensar en procesos. Porque miramos siempre el día y el momento y el juicio de valor respecto de una cuña, me gusta, no me gusta, estoy a favor, en contra. Es indetenible, es indetenible, y está, lo más importante para mí, fuera del eje izquierda-derecha, completamente. Los partidos de izquierda, tradicionales, no tienen cómo meter el feminismo en la lógica de emancipación de la clase obrera. No sé, las categorías, la caja de herramientas, el criterio con lo que se construye el siglo XX, el discurso de la izquierda, se tratan de adecuar, pero van mostrando que su obsolescencia en la medida en que no están hechos para eso.
Y así con otros grandes ejes transformadores, como a mi juicio, que son los que yo trabajo en mis talleres, ¿no? El movimiento ambiental, ¿no? Que ahora está en el cambio climático, pero implica una transformación de mentalidad, ¿no? Y la revolución digital. Son cosas profundamente subversivas que no las puede asignar a un grupo o a una persona. ¿Ah? No tienen representación. ¿Ah? Son ideas a las que llegó su hora. Y están modificándose y metiéndose en los rendijas de todas las sociedades, ¿no? Querer ponerle el corsé del juego izquierda-derecha simplemente no comprender nada, las limitas, porque es lo que está en obsolescencia el juego izquierda-derecha, ¿no? El PPD o el Frente Amplio versus la UDI no me caben en estos grandes transformadores. No le importan a nadie en algún nivel. En algún nivel, claro, pero todavía sigue siendo una trampa epistémica. El sistema está organizado en torno a ese eje. Claro. Y esa es la crisis que vivimos. Estas grandes corrientes transformadoras que implican revisar circular y globalmente todos nuestros procesos, ¿no? Están miradas a la luz de ese eje dicotómico sencillo, izquierda, esto es, soy de aquí, no soy de allá, soy esto o lo otro, y en el momento de esto y lo otro. Escuchaba en la mañana, solo a propósito de eso, una cosa muy pequeña, a Pato Zapata, en la cooperativa, haciendo una defensa a propósito de que en realidad se ve bastante mejor encaminado el plebiscito y toda la cosa y que se va a realizar, etcétera. Entonces, quiere abordar a su juicio lo central, y lo central para él es que bien lo hizo la clase política el 15 de noviembre, el grueso de la clase política, o sea, es la defensa como de suponer que en realidad esa actuación... mal porque él cada uno ve lo que quiere ver. Por supuesto, pero por eso es interesante, como los actores, yo estuve sin ser un tipo ni burdo ni para nada. El viernes yo estaba invitado, nunca entendí muy bien a qué, pero finalmente fui a un evento que organizaba la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Me llegó una invitación que se vicepresidencia del Congreso, yo no entendí muy bien, la verdad, me llegó en enero, dije que bueno, ¿no? Porque pensé que me iba a llegar más antecedente. Un par de días antes me mandan un WhatsApp así y me dicen confirme para el viernes. Y yo, mire, la verdad, o sea, estábamos con la semana compleja leyendo chats, entradas de estudiantes, admisión y todo. Entonces le dije, mire, creo que puedo llegar tarde, o irme temprano, no todo el rato, porque ya hasta de 9 a 2 de la tarde. Bueno, y llego tarde y lo que era un selecto grupo de investigadores y también, debo decir, no investigadores, pero con opiniones certificadas en la materia, sobre el tema del estallido, ¿ya? Y bueno, obviamente, no sé, Isixson, la gente de Criteria, la Silvia Isaguirre del CEP, la gente de Chile 21, ¿ya? Y propiamente tal, ya también algunos centros de investigación, el caso del COE, un bostezo. Un bostezo. Bueno, Bueno, la cosa es que, pero lo interesante justamente... el establishment hablando del establishment. Claro, entonces, pero lo interesante de lo que me acordé por lo que decían ustedes, de que todo el análisis estaba efectivamente centrado en el acierto de Blumel, ¿ya? Que cito a uno de los participantes que aprovechando la oscuridad de la noche y en un callejón había acuchillado a la Constitución de Guzmán. Blumel. Claro. Entonces ese es el relato interno en la élite. Claro. Entonces es interesante. ¿Quién lo hace menos mal en la élite? Blumel lo hizo menos mal en la élite. Claro. Una estatua para Blumel. Claro. Y entonces, esa es la lógica. Claro. Y eso, entonces... Saquemos a Blumel. No, está bien. No, por claro, supuesto. pero en este caso era a favor, digamos, era un voto a favor. Y un homenaje, un sentido homenaje a los aciertos que no llegaron a mayores de Ford, que estaba ahí, era uno de los convocantes, ¿no? Así que el único lugar donde lo quieren. no, el lugar donde lo querían y toda la cuestión. De su tribu. En su tribu, claro. Y Blumel está más sobrevendido que Pinilla. Hace 3 goles al año, pero uno chilena y todavía suena para la selección. Y listo, y listo. Pero no sé si puede ir a ver el Rey León. Sí, Baby Blumel también. Baby Blumel también. Sí, También ve el Rey León. Pregúntale a los niños en el colegio. Si los termómetros estos son las familias. Sí, pues.
¿Respecto a qué? A todo. Claro, ¿cómo les llega la realidad a... Claro, correcto. O sea, cuando te están diciendo en la casa, oye, pucha... Papá, ¿es cierto que eres traidor? Claro. Sí, Claro. claro. Brutal. Entonces toda esta fantasmagoría, además que esta cosa que pasa mucho, que es un poco la disputa que tuve ahí con Garretón para el lanzamiento del libro, que es esta necesidad de la politología de ponerle nombre, autor a los fenómenos. Porque normalmente, efectivamente, los fenómenos sociales y políticos tienen autor. Pero en momentos como este, no es verdad. O sea, Blumel le dijeron, controla el animal como puedas y que no cueste dinero. Y lo único que tenía era la Constitución. Entonces, no... O sea, cuando te dicen que no cueste dinero, no es demasiado brutal. Cuando tú ves que efectivamente el diseño de las reformas tributarias está asociado a la cantidad de plata que va a pagar el presidente, tenía un problema mayor. O sea, yo me reuní con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y me decían que calcularon lo que le correspondía pagar por la nueva reforma tributaria, lo que se aprobó a Sebastián Piñera, y eran exactamente 11.000 pesos mensuales extra. Eso es el impuesto a los súper ricos. Entonces, bueno, estamos hablando de entonces no tenía que costar plata. Entonces, ¿qué pusieron? Bueno, la Constitución. Y entonces se arma este plebiscito, que luego viene el error total, y aquí yo creo que este es el gran tema de las últimas 2 semanas. Yo hago la alusión... Pero perdona, no entendí tu punto, quizás. No, quiero decir... Sin café mi mente no funciona. Mi punto es que en el fondo la lectura siempre está en tratar de encontrar qué jugadores jugaron bien el partido y que procuraron un conjunto de fenómenos. La verdad es que hasta aquí los jugadores no han procurado ningún fenómeno. O sea, no hay nadie que haya jugado bien. Lo que ha ocurrido es que los fenómenos han procurado solo todo lo que han podido a pesar de los jugadores. Entonces claro, cuando empezamos a decir, no, pero lo que pasa es que tal, no sé qué cosa, bueno, claro, algunos hicieron lo mínimo que había que hacer, ¿no? Desbordes hizo lo mínimo. Yo puedo entender, ¿ya? Que, y a esto iba, yo puedo entender que la UDI defienda la Constitución de Guzmán. No tiene juego en la situación, tiene que defenderla. Y que Kast defienda la Constitución de Guzmán, porque está jugando a ser más UDI que la UDI, también. ¿Ya? Pero no puedo entender lo que pasa en el resto del mundo. Eso es incomprensible. Los que juegan, aun cuando los que dicen que van a aprobar, pero en la práctica están de alguna manera convocando a algún nivel de rechazo, ¿no? Mariana Elwin y compañía, y los que sencillamente migraron al rechazo en una situación absurda. Entonces, eso es lo que a mí me parece sorprendente, porque tiene que ver con esta idea de que hay un clima que ellos pretenden modificar con un conjunto de variables, cuando es un clima que viene de un terremoto. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que vas a modificar algo que viene con 10 grados Richter? Claro. Entonces, es una locura. Es la sobreidealización de la capacidad del liderazgo. Muchas gracias. Además, en un entorno donde es tan evidente que no hay líderes, que es patético. Sí. Yo tenía un par de... Por lo tanto, no hay vocero ni representación. Entonces, tú tienes un sistema de medios, parte del establishment, de lo que se cae, y que busca dar una conversación sobre el estallido con personajes que nunca tuvieron nada que ver con el estallido, por ejemplo, pero no. Ya. Oye, llegó el café. Sí. Llegó el café, porque estamos en la fraternal. Claro. Nunca habíamos hecho una mención a dónde estamos. No sé qué contribuyó al movimiento feminista y al estallido Laura Albornoz, sin embargo ella representa ahí algo en la tele. No sé si lo hizo desde el directorio Codelco poniendo gente en la DC. No, por supuesto, pero en su minuto. El establishment de los 30 años todo, incluso el que quiere vestirse de rojería hoy día. Sí. No contribuyó nada. Sí, bueno. Y se parapetan allí, o sea, pero hoy día quieren ser súper defensores, ultra pro de todo lo que... O sea, era muy divertido ayer, yo no los vi, pero en la radio lo encontramos un rato, cuando pasa, escuchar a Estado Nacional y a Mesa Central. Dame el azúcar. O sea, era una cuestión bien impresionante, porque es como está pasando la marcha y una incapacidad de lectura de la situación muy, muy sorprendente. Como, bueno, pero esto es tan importante, algunos y otros diciendo, no, esto no representa, pero da lo mismo, o sea, es una cuestión que igual no tiene sentido.
Bueno, yo tenía, a propósito de eso, para ir comentando, porque uno podría estar un día completo contando las distintas como aristas. La portada de Martín Cárcamo, qué bueno. Bueno, Qué bueno. yo noté 3 puntos menores, absolutamente. No alejes eso de ti, Macari. Ponerlo ahí. Macari, quiero decirle el motivo que insiste en alejar el micrófono en vivo y después se quejan de mí. Ya, le llegó. Mirko había venido a este local. Sí, Es del barrio. es del barrio. Era del barrio. Era el barrio. Hasta que nos fuimos a Lormida Alto. A compartir, compañero. Oye, la conga está pero así. Uf. Está muy heavy. Y todo eso, muchas gracias, amigo. Y todo eso, lo de Peñalolén, lo de Lormida, básicamente, porque hace ya 4 meses atrás, en las primeras semanas del estallido, a unos pacos se les ocurrió perseguir niños de Tecalde hasta dentro de los patios de sus casas. Sí. Eso es lo que generó la legitimidad. Se acabó la historia ahí. Se acabó la historia, sí. Cierto. Independiente que obviamente también hay otros interesados que saben lo que se necesidad de ahí. alguno. Exactamente. Sí. Ya, mira, 3 apuntes. Pero tiro uno nomás y después lo conversamos. Uno, lo de Carabineros. Absolutamente subsidiario, menor en la noticia, ¿verdad? Pero Carabineros, así, con una Teletón, porque más. Pero es que no solo que dijo 150.000 al final del día, sino que iba así como sumando científicamente, porque hizo la operación, la jugaba para decir, mira, hasta esta hora hay 50.000, 75.000, y después se quedaron en la cifra de 125.000. Me parece que a la de 150.000 fue posterior. E incluso posterior, Sí. para ayornarlo un poco, Ex post. defendiendo metros cuadrados y otra cosa. Una cosa grotesca. Pero uno siempre habitualmente multiplica por 2 las cifras de Carabineros y más o menos llega. Y la de los organizadores la divide por 2 y llega. Y en general es así. Pero este descuadramiento, más allá de la anécdota, De 1 a 10. es 1 a 10, porque justamente estamos en ese rango del 1.000.000 de personas más o menos que estuvieron, que a esa altura da lo mismo si son 800.000 o 1,5 millones. Estamos hablando de magnitudes que son... Sí. que es toda la ciudad puesta, toda la ciudad pertinente puesta en el lugar. Entonces, lo que yo digo es, les pregunto a ustedes, de verdad a mí me pareció, de todos los actos que ha hecho Carabineros, si tú preguntás, es muy menor, pero en lo simbólico me parece muy mayor. Me da la sensación que el descuadre, la desnormatividad de Carabineros para instalarse como un actor social relevante en cualquier sociedad es muy complejo. O sea, yo no sé qué queda después de esto. Insisto, es mucho más grave. Hace 2 días, hay que investigarlo todavía, pero con bastante claridad, muerto un tipo de 48 años, sí. Francisco, en la Plaza de la Dignidad, etcétera. Por supuesto, cosas mucho más graves. Pero lo que digo es que esto, porque es como que ya entras en un nivel de infantilización de la estructura de Carabineros que me parece realmente sorprendente. Un muerto es menos impactante que políticamente que la cuña de los 150.000. Sí. Porque claramente Carabineros no tiene criterio político. Lo que falta es que no tiene criterio político para hacer las cosas. Da lo mismo la cantidad que fuera, pero no te puedo ir. Siempre es evidente que Carabineros tiene que ir para abajo en el número, ¿no? Pero por su propia imagen institucional tiene que dar otra cifra. Claro, no podéis descuadrarte tanto. Un general, como que haya un general de alto, en este caso una generala, no entienda eso, te habla de el problema de formación estructural de Carabineros. No, es una... Y de general director, que es periodista, además. Una vergüenza. Mi hijita diga tanto. Claro. No, este es el número, arreglémoslo, así que son políticas, ¿no? Bueno, la pregunta es si ese número salió de Carabineros. O de la moneda. Claro, porque la vocera hoy día dijo 800.000. No, sí, pero perfectamente después de los daños, digamos. O sea, el gobierno es un gobierno muy confuso. Entonces, el gobierno la semana pasada empezó a entender que el escenario se les había vuelto poco propicio de nuevo y empezó a salir, apareció de nuevo la rubilar de antes. Pero eso yo creo que no es una acción coordinada del gobierno, sino que es que ciertos grupos del gobierno dicen, bueno, salvemos los muebles, porque aquí viene, o sea, este es un fin de ciclo, o sea, lo de Carabineros es una institución que se murió, o sea, para dejarlo en claro.
En esta misma reunión yo les decía a las autoridades políticas del país que habían allí, ¿ya? Decía, mire, cuando usted llama a Carabineros por teléfono hoy día, en tanto autoridad usted y en tanto autoridad un general de Carabineros, quien sea, usted tiene un problema cognitivo, y es que cree que está hablando con una institución. Y por definición una institución es un lugar donde la energía de la sociedad llega y sale domesticada. Y aquí la energía de la sociedad llega y sale multiplicada. Entonces, no es una institución, hay que operarse de eso. Ese es un poco el escenario de hoy día con Carabineros. Ahora, esto es general. Aquí lo que pasó fue que las últimas 2 semanas se le vino la noche al mecanismo de control que se había construido, que no era solo el rechazo, era también el apruebo con remilgo. Ya, se intentó, nunca se armó ningún mecanismo de control. Exacto, o sea, ellos creyeron que tenían una estrategia. Todo el sistema está en una improvisación permanente. Bueno, y no hay ningún actor del sistema que esté en una lógica. Pero ellos pensaron que tenían una idea. De hecho, esa es la tesis de Alamar, es que ellos se les había ocurrido algo. Y cómo, sí. O sea, aquí permeó mucho, hay que decirlo, aquí permeó mucho lo que pasó con el Brexit y con Trump. Pero el Brexit y Trump están apoyados en variables de gran magnitud. Sí. O sea, el Brexit está apoyado en el tema de migración, que es una maldición para muchas sociedades en Europa en términos del tratamiento de cómo resuelves el problema. Y en el caso de Trump está parado sobre el imaginario histórico de Estados Unidos. La Gran América estaba dejando de ser la Gran América, y había que volver a ella. Y cualquier tipo que razonablemente te devolviera a ella tenía una opción. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la Constitución de Guzmán? O sea, porque usted me dice la Constitución de Guzmán si no hubiese sido el libre mercado, sí. Si hubiese sido autoritaria nomás, sí, te paraba en el patrón del fondo, te paraba en la hacienda. Pero esta cuestión es el capitalismo radical. Todo lo sagrado ha sido profanado. Esa es la ley del capitalismo. Entonces, no hay nada de eso. Se pararon en nada. Y entonces, de repente, en vacaciones, dicen, vamos bien, febrero es un buen mes, que fue su mejor mes. Y de repente llega el Festival de Viña y se acabó todo. Y después Cavada, y después la marcha, y es como knockout. Pero mira, Carabineros, o sea, es que esa es la pregunta, a propósito de esto permanente sensación, expectativa que a Rosa lo tienen que sacar en algún minuto. Pero no lo han sacado. Claro, ¿Y quién va a No. De acuerdo, es que voy a otro tema, porque yo lo emparento también con la situación de Piñera. O sea, lo de Piñera... También hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Ya. Ahora, el tema es que ya estamos en un marzo que mira abril. Mira, yo creo que ya el último hito que uno puede decir anormal puede ser el 26 de abril, pero después ya vas a tener la misma normalidad durante los próximos 2 años. Vaya a estar metido en el tema de la nueva constitución, las elecciones constituyentes, etcétera. ¿De verdad aguanta Piñera y esta estructura abajo? Rosa incluido, me refiero. Cuando digo Rosa es una señal potente sacarlo para reestructurar Carabineros. ¿Aguanta esto los próximos 2 años? No. O sea, porque da la sensación que no. El tema es que igual aguanta. Entonces, no aguanta. Pero como igual aguanta. O sea, aguanta. Está cayendo. Bueno, por eso. Pero puede seguir cayendo 2 años. No, porque ya no tiene herramientas. O sea, por ejemplo, si Renovación Nacional hubiese ido por el apruebo, y Evópolis por el apruebo, y la derecha partiendo, eso le daba juego a la derecha. Ese es el fin de toda lo sagrado, cuando se come mi paté. Sí, te agarra el paté y lo combustiona. No, pero lo mínimo es que me deje este raspadito de olla. Es un saqueo, llamemos a Carabineros inmediato. Saqueo. Y ya los pagos saquean más. Ya, sellan la fruta, sellan la hueá, sellan la caja. Bueno, los memes ayer con el tema del conteo de Carabineros. Hay 125.000 personas y la plata defraudada 2 millones de pesos. Mucho meme respecto a la incapacidad de los pagos. ¿Por qué? ¿La paga es compañera o no? Es que es una pregunta crucial. Cuéntale a los auditores el origen del... No, lo que pasa es que hay varios rayados en diferentes partes. Esta discusión permanente si la vaca es compañera o no es compañera, si es sorora o no es sorora, y este juego que hay lo han visto todos ustedes que se fijan en los rayados callejeros, donde incluso hay estos rayados de la vaca no es compañera, de repente alguien que viene y lo borra, porque hay
Porque en el fondo eso demuestra que hay Porque la disputas. vaca es compañera. Justamente, hay disputas al interior incluso del mismo movimiento feminista, indudablemente. Pero la pregunta, que un poco ayer surgió mucho, lo de la vaca yo creo que es una pregunta crucial. Además, no lo vamos a hablar hoy día porque es para más largo, que es la discusión interna de cómo se construyen teorías alternativas y cuál es la condición de los subalternos, etcétera. Y bueno, en fin, pero no... Yo creo que además lo que ha pasado estos últimos días es que todo el hacer primera línea, que de alguna manera tuvo algún espacio de desarrollo, llega el momento en el cual estúpidamente la gente del rechazo arma la propia. Y la propia tiene dos variantes. Una es patética, que es son los mismos carabineros, ¿ya? Escoltando prácticamente. Estúpido es normal, yo creo. Bueno, pero el error que implica en términos de puesta en escena, ¿ya? Y en segundo lugar, el surgimiento de la vanguardia esta, ¿ya? Que incluso usa, para combatir la bandera mapuche, usa la bandera de la Capitanía General, la bandera de Chile cuando era España. Claro. Y es una cosa, pero delirante. Pero el escudo de las cruzadas. El escudo, entonces, claro, entonces No, son delirantes. Entonces, esa situación donde tú Maravilloso. donde tú pasas de la primera línea, que puede tener todos los rasgos que tú quieras, pero hay una construcción épica. O sea, eso cabe en una obra, en un epos griego. O sea, esta otra cuestión es una broma. O sea, unos tipos que andan disparando con permiso de la policía ahí mismo. Pero es una realidad. Es un hecho. Sí. Entonces, hay que... Pero decía, la única verdad es la realidad y hay que analizar la realidad en su contexto. Lo que hay es que a toda acción se genera una reacción. En el mundo binario, que es todo lo que existe bajo el sol, arriba, abajo, día, noche, hombre, mujer, Pero masculino, femenino, izquierda, derecha. Ese mundo binario, a toda acción genera una reacción. Si lo interesante es la similitud del escenario calcado con el proceso de la unidad popular, salvo por la incapacidad de los militares de intervenir institucionalmente, porque tampoco hay ninguna otra institución que entre de manera subsidiaria a llenar el vacío institucional en el que estamos. Y por lo tanto la única pregunta relevante no es si gana la prueba o el rechazo. La pregunta relevante es si Piñera pasa a agosto. En este contexto, los grupos de rechazo son funcionales a configurar el escenario de caída final de este gobierno, porque la élite sabe que va a ganar el apruebo y el poder no se juega en el apruebo o rechazo, el poder se juega en la continuidad de la normalidad institucional o no. Si se corta la normalidad institucional, eso es las elecciones anticipadas, el default del gobierno antes del plazo electoral. Ahí ocurre lo real y únicamente importante. Ahí se timbra en esta escenificación. Y entonces no es que no haya que ir a votar a prueba o rechazo, pero no es lo central. El conflicto va a seguir más allá del 26 de abril, muy probablemente incrementado después del 26 de abril. Entonces estamos es una escena más del plebiscito de una obra que termina la gran pregunta de Piñera pasa o no pasa agosto. Eso a mi juicio es lo relevante y lo hay que mirar. Y el establishment lo sabe, el poder lo sabe, los medios lo saben. Lo que no se admite en los medios, ¿no? O sea, que cae toda la gente de la prueba del rechazo. Lo que no cabe es alguien que diga hay que anticipar las elecciones. Eso es lo que el sistema de poder, los partidos todos, el Frente Amplio, o todos juegan. ¿Qué es lo no nombrable? ¿Qué es lo no decible en este minuto? ¿No? A ver, dejémonos de plantear. Elecciones anticipadas de presidente y de Congreso, ya. Es el mantra que nadie quiere invocar, todo el resto es irrelevante. Sí. Y eso es lo único relevante, porque eso conjura. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y timbra el fin de ciclo de manera radical. Puede ser pacífico y positivo. Sí. Si el propio sistema comprende y llama a elecciones, bueno. Además que un buen sacrificio humano siempre es algo que permite No, es lo único, sí, está claro que el volcán pide más. O sea, siempre pidió más.
Sí. Y Piñera se salvaba si entregaba. Pero más esa conversación de lo que- está excluida de la ley, está excluida del Twitter, está excluida de... A ver, no digo que excluida o era... No, es significativa. no significativa. Es Cuando verdad. esa conversación sea significativa, quiere decir que estamos cerca del fin del proceso. Bueno, lo que pasa es que sí, es que yo creo que hay una cosa que es bien clara. Primero, que los actores políticos igual se están comportando entendiendo que eso puede ocurrir. O sea, yo no me movía para ir posicionando a personeros que de alguna manera, viniendo desde la centro izquierda, más o menos, ¿ya?, puedan tener una cierta afinidad y que la derecha lo valide y lo acepte. Entonces tenemos a Heraldo e Insulza literalmente ocupando los primeros puestos en una pole position de una carrera que no sabemos si existe, pero que muchos en la derecha y muchos en la izquierda consideran que hay que tenerlo puesto por si acaso. En segundo lugar, hay una cosa que es bien simple. Si gana el apruebo, el presidente que va por el apruebo, supuestamente, no tiene juego. Si gana el rechazo, tampoco tiene juego. Si no hay plebiscito, tiene menos juego. ¿Ya? O sea, todos los escenarios de él son catastróficos. Y la pregunta es súper simple. De aquí a la elección de octubre, ¿qué va a hacer qué hace la derecha para poder lograr una votación decente ahí? O sea, si tú tienes un apruebo muy elevado, eso evidentemente, aun cuando Lavín vota apruebo y Piñera vota apruebo, Pero no es de ellos. no es de ellos. No. Entonces eso es un espanto, porque sencillamente, ¿cómo van a llegar? Entonces necesitan hacer un cambio en la jugada del partido. Necesitan ir y patear el tablero un poco para ver si los votos empiezan a caer en otra parte. Porque si no, se les va a producir el escenario de que el 66% del quórum va a estar. Sí. ¿Ya? Y entonces toda la tesis, porque fíjense lo siguiente, si hubiese vertebrado como un plebiscito donde el 90% vota apruebo. Hola, permiso, Hola. ¿todo bien? Sí, todo bien, muchas ¿Le gracias. retiro a usted? ¿Ya? ¿Permiso? No. Adelante. ¿Me llevo este nomás? ¿Ese no es Sí, no, está necesario? bien. Está bien. Ok. ¿Alguien gusta más café? Mirko, Yo quiero una americana. Yo también, Una otro americano. Enseguida. ¿Le retiro así? Darío no se alcanzó a comer el pan de Mayol. no, pero me di cuenta muy tarde. Y lo sumí dignamente. Sí, sin saltar sobre Sin saltar sobre el plato. Entonces, si hubiese estructurado esto como fue el acuerdo del 89, el constitucional de las 54 reformas, lo que se habría producido es un escenario bien diferente, porque ese 90% significaba que votar por derecha o por izquierda daba un poco lo mismo desde ese punto de vista, porque había un acuerdo general. Uh-huh. Entonces eso evitaba esa discusión. Hoy día no es así. Hoy día, si gana el apruebo con mucha fuerza, la derecha queda sin posibilidad de participar en la realidad de la redacción de la Constitución. Pase lo que pase. Tú te das cuenta que en el fondo el análisis que tú estás haciendo, si ese es el análisis, no lo sé, que se hace en parte importante de la derecha fáctica que controla lo que tiene que controlar, es una hipótesis muy compleja, porque efectivamente lo que no hacen nunca los de verdad es quedarse con los brazos cruzados. No sé si eso implica intentar incidir en la realización o no del plebiscito. Yo creo que algunos cantos de sirena hay, o sea, hasta lo de Mañan, y algunas tonteritas por ahí que se plantean. Pero puede haber otras configuraciones distintas, más complejas, más sofisticadas, que vayan al mismo escenario. Porque hay confusión, y la confusión, decía Dante, es el principal mal de las ciudades. O sea, en la confusión tú no puedes hacer nada. No hay recursos, no hay recursos políticos en la confusión. Ese es el gran problema. O sea, nosotros que hacemos el seminario del Padrino, ¿qué es lo que es más claro en el Padrino? Que mientras está el Padrino vivo, nunca hay confusión. Siempre hay un plan. El plan es bueno, es más o menos, es malo, es un plan de contención, es salvar los muebles, lo que sea. Pero no hay confusión. No, es que tenemos que vengar la muerte del hijo. No la vamos a vengar. Sí, la vamos a vengar. No la vamos a vengar. Listo. Se acabó. Está entregado el hijo. Entonces, no hay confusión. Y ese es el gran tema. O sea, nos subimos al acuerdo, después nos bajamos por la ventana, creemos que por la ventana vamos a abrir la puerta, chocamos contra la puerta, ¿ya? O sea, es una escena patética. ¿No? Está buenísima, está buena. Oye, tenía un segundo apunte yo. Apunte chico nomás, yo. Sí. Pero no nos referimos a lo de Cárcamo, que está buenísimo. Es que por eso digo, es el segundo apunte de cosas subsidiarias que pasaron ayer, que fue la portada de LUM, que tiene dos nomenclaturas, digamos.
Lo que no dice, pero también en este caso lo que dice. La portada de las últimas noticias de ayer es una foto a todo cachete de Martín Cárcamo con su camioneta Ford, no es menor lo que la marca, y dice: Martín Cárcamo cuenta cómo estaciona su camioneta de 2 metros de ancho. O sea, digamos, es una portada primero con un pene, así grande, gigante. 8M, Lun pone un pene. Sí, pues, en la, el auto en la grande. portada. El auto grande que no cabe. Que no cabe. A Martín no le cabe el auto. Sí. ¿Ya? Una Maravilloso. cosa, ahora, tiene una cosa subsidiaria que yo te la pregunto a más Mirko, porque tiene un trasfondo, claro, se lo come que sea una portada tan absurda y tan estúpida para un 8 de marzo, o sea, cero mirada, que la tratan de arreglar con la portada de hoy día, ya se las comento, pero hay un tema además, que efectivamente, no es que sea secreto, después solamente salió el tema, es que es un sponsor, Ford, de Lun, y que efectivamente la portada principal del diario, no sé si es primera vez que sucede, pero él aparece a la vez de manera más evidente, que efectivamente una portada comprada. Es un sponsor importante de Ford. Sí, o sea, no, la gente se da mucha vuelta, pero los medios están en una crisis económica tremenda. Probablemente se negoció una portada, una nota que tiene que ver con resaltar la marca. Que Cárcamo está conduciendo el programa de baile Canal 13, donde Ford también sponsorea, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Y además, no sé por qué tanto, claro, da lo mismo que la portada que lleve Lun al movimiento feminista, ¿no? No, pero A ver, el Lun, es Rocinante. Oh, no voy a la revista de la Morada. Pon el Lun. Y eso es Lun. Y no, hoy día vende más Lun. Hoy día te garantizo que hoy día vende más Lun que ayer. Porque están todos hablando de Lun. Le damos el pase a No hay nada Alberto. mejor, no hay mejor negocio en esto que hablen de ti por lo que sea. Le doy el paso a Alberto solo para comentar la de hoy Y lunes. los sueldos de los periodistas los paga la Ford, no los paga la gente que paga ¿cuánto cuesta el diario? 400 pesos. No alcanza lo que cuesta, ¿no? Los pagos los periodistas que hacen, no los pagan los avisadores. Bueno, Así le no. pongo- le damos la bienvenida además a Ford, que es nuestro nuevo sponsor. nuestro sponsor. Sí. No, eso sería así como Kia. O si quieren hacer medios sin periodistas pagados, no sé. No sé cómo sería No esto. sé si existen los automóviles Pyongyang. Gente que, claro, traigamos niños de China a trabajar por 100.000 pesos mensuales, ¿o no? Para hacer nota. Sí. Obvio. Y la portada de hoy, de Lun, Editorialmente perfectos. Sí. foto gigante. La foto sí es una foto que no se priva, es de las fotos que efectivamente muestran parte de la magnitud de la marcha, es decir, una imagen desde Plaza de la Dignidad con Alameda hasta llegar al campo por ahí. Pero el titular que ya había en la mañana, así aguantaron el calor las mujeres en la masiva No marcha. sé, el LUN, pues no puede ser Pero si ¿No no, has leído antes el LUN? todos los días. Sí, No, pues, Bueno, para eso mismo. Pero si no me sorprende. Es pues, un Maca. diario de interés del público, no de interés público. Es una distinción. Totalmente de acuerdo. ahora, lo interesante es que el mismo día de lo de Martín Cárcamo era el día que correspondía a la noticia de Rafa Cavada. Claro. ¿Ya? Y si Kramer fueron literalmente 8 puntos para la prueba, ¿ya? Lo de Rafa Cavada fueron 3 más. Sí, claro. ¿Ya? Y la marcha de ayer, otro tanto más. Sí, ya estamos en 65 ya. O sea, no. Ya estamos en 70. Vamos más. Sí, Ya. sí. No, sí. Da lo mismo. Sí. No da lo mismo. No, da lo mismo. Yo- ¿El resultado? Da lo mismo. No, bueno, da lo mismo. Da lo mismo. No. Estamos frente a olas. Entonces yo creo que lo pequeño es mirar el número. La vieja política No, pero es- si la ola no se representa en el número, Sí, la no hay, o sea, no hay No hay ola. No hay Si ola. estos hueones van a decir, mira, aquí No, porque la constitución es un subproducto el cambio de constitución es un subproducto del estallido. No es lo central. Mira, lo importante en no, Chile se puede sigue siendo avanzar. Macari. Yo creo que ahí cometes un error. En Chile, en ese Cometo muchos. yo el doble que tú. Sin embargo, en este caso, en Chile es más importante que cuántos títulos ganó el tenista, cuánta plata es la que ganó. En Chile el número es súper relevante, es lo que efectivamente te patenta, es como un espejo, me miré, eso hay es patético, lo que acabas de decir de los tenistas es impresionante. Es O sea, así. como esta semana el Chino Ríos ganó Sí, claro. 30 Eso millones es. de dólares. Por pasar de fase. Y es como, y tú decís, oye, pero
Bueno, eso en este caso menos burdo, porque son conciencias, son personas que participan, etcétera, pero el número es súper clave. De hecho, la apuesta, o sea, por algo apostaron por el rechazo, no porque lo que podían ganar. La estrategia de la manera, el número. Y el número va a ser muy malo. Muy malo. Depende si tienen un 30-35%. No, por eso. Que es muy distinto 35-30. Es tu parapeto. Sí, Pero yo creo que lo que está ocurriendo, es lo que traté de decir al comienzo de esto, las olas vienen sí o sí. Entonces, todas las estrategias y toda la conversa pequeña de la semana, de las 12 20 semanas, en el mundo En eso estamos de político, acuerdo. las interpretaciones, es cierto que van a estar ahí. Y nos va a parecer que es lo importante, pero esos mismos que van a estar conversando sobre el número, ninguno dijo, ¿sabe que viene el estallido? Entonces eso es lo que yo quiero decir cuando digo la energía está fuera del sistema. Lo realmente importante no va a estar en la conversación, no que el establishment pone, que es la de número, y donde todos juegan a eso. Bien, esa es la política que muere. Lo que el estallido lo provoca lo político, que no tiene contorno, que no tiene rostro, que no tiene cara, que tiene otra energía. Fíjate que ese es un punto muy interesante, porque estábamos en este evento del otro día, entonces se cita el famoso inicio del tema del malestar con el informe del PNUD del 98. Entonces, de Pedro Bueno. yo hago el recuerdo y digo, ojo, todo ese equipo del PNUD es un equipo subsidiario teóricamente de Lechner. Y Lechner, entonces como había tiempo, porque ahí hablaba mucha gente y mucho rato, formalmente te daba 7 minutos a cada uno, que era una broma, porque era 25, 30, o sea, entonces yo me puse aproveché de buscar, entonces busqué los artículos de Lechner y los bajé y seleccioné párrafos y todo para leérselos a los colegas, digamos. Entonces, y efectivamente, la distinción fundamental de Lechner para explicar esto es que lo que se estaba construyendo en el proceso transicional era política sin lo político, y que eso iba a producir un malestar en democracia creciente por mercantilización de la misma. O sea, súper clarito, que es la base teórica con la cual entonces se lee la investigación del PNUD, claro, que a su vez, por su financiamiento estatal, ¿ya? Pero no solo estatal, en la práctica de alguna manera gubernamental, tuvo que entonces llenarse de remilgos y observaciones, notas al pie, y no se llamó el malestar de la modernización, sino que se llamó las paradojas de la modernización. Pero además la palabra malestar desapareció prácticamente del texto, se le dejó ahí entre medio, ¿ya? Endulzando el análisis como si fuera la sociología del siglo XIX para decir, el crecimiento económico y el capitalismo generan desintegración y por tanto anomia y por tanto malestar, que es como la ley, la teoría newtoniana de la sociología. Entonces, y se quedó allí. Pero eso es. Entonces, ahí hay un diagnóstico que era pensable efectivamente en el código que dice Mirko, o sea, lo político, o sea, es decir, cómo la dimensión de la polis llega a tu vida cotidiana, y que hoy día lo vemos con esta referencia que hemos hecho permanentemente de que cómo esto llega también a la economía de los hogares, ¿no? Cómo esto se traduce en el lugar donde finalmente eclosiona la imposibilidad de una representación. Lo político no es absorbible entonces por la política, que es la marcha de ayer, todo el estallido, en fin. Y después del 8M, ¿qué? Lo estoy pensando en lógica, ¿qué es lo que viene? El miércoles, el aniversario del gobierno. El 8M no es un hito tan relevante este año. O sea, sí por la masividad. Respecto del movimiento feminista, es más masivo que los anteriores. Respecto al estallido, es un episodio más. El estallido ocurre a diario. Sí. Estamos en eventualidades cotidianas. Pero actualiza la marcha más grande de la historia. La actualiza el 25 de noviembre, actualiza el 8 de marzo. A ver, en esa lógica competir quién es lo más grande. Pero sí, así se configura la subjetividad de las personas. Si no estoy diciendo una cosa solo porque a mí me parezca, sino que en el fondo hay una hipótesis detrás que puede estar correcta o no. No solo así. Es que eso importa. O sea, de hecho uno ve los intentos del establishment. ¿Para qué? Importa para la propia. ¿Cómo lees lo de ayer en relación al estallido? Yo lo leo para mí es relevante porque un nuevo evento, o sea, yo creo que aquí hay una hipótesis que hemos trabajado antes acá, que es cómo el estallido tuvo una dimensión de sociedad del espectáculo que terminó por abarcarlo todo. O sea, hoy día estamos completamente en la sociedad del espectáculo y el estallido adquirió la forma del espectáculo de modo muy evidente ya con Kramer y el festival en general,
pero también con lo que pasó con las grabaciones, con las filmaciones, con los tipos de la vanguardia que graban videos, con lo de Rafa Cavada, con lo de ayer de la marcha. O sea, se empieza a configurar ese escenario, en un escenario donde además el monstruo, para decirlo en código Viña, el monstruo siempre pide una sola y la misma cosa. Porque ayer en la marcha, ¿cuál es el cántico principal? La cabeza de Piñera. O sea, el leitmotiv que acompaña... Eso es un evento de continuidad de algo que sabemos que hay ebullición social. Sí, pero cada día se juega igual y hay ciertos hitos intermedios. Mira, un par de cosas anexa a lo que tú dices. O sea, que está bien, no digo nada nuevo. Vamos a estar hablando de pero algo... por supuesto, pero bueno, pero es que si en una semana más estamos hablando de otros hitos más, es porque efectivamente tiene la capacidad que tú lo planteas, estoy de acuerdo con tu optimismo, que en el fondo tú lo planteas como algo un poco asegurado, entre comillas. Tú decís, mira, esto va. Yo, quizás más escéptico, prefiero semana a semana ir constatando. Es un hito institucional. A esta altura ya es una institución. Sí, claro, una institución que lleva 2 años. O sea, esta marcha lleva 2 años. A ver, no, la marcha lleva más. 3 años. De masividad. A eso voy, por supuesto. La marcha lleva permanentemente, yo no sé, 20 veces. No, lo que quiero decir es, un par de días antes, 2 semanas antes, llaman, pero así ya casi de rodillas el gobierno, pero con su mejor carita, que vengan las organizaciones para ponernos de acuerdo, casi como para decirles que quieren. Mira, y las organizaciones no van. Y tienen permiso igual, sin permiso. O sea, no van. ¿Y cuál es entérense por el panfleto, entérense por las redes sociales, señor gobierno, por dónde vamos a ir? Y de hecho, no vamos a poner ni escenario. Era un bello caos. Mira, eso es bien improbable. Uno siempre pone cualquier marcha, hasta el año pasado, tú ponías un lugar final y por eso inventáis un escenario que no sabéis que da lo mismo. Sí. Lo importante es decir, esto parte aquí y termina acá. Claro. Bueno, ahora parte por aquí y termina por donde quiera, porque De finalmente hecho, partió en Salvador, no partió y partió desde el lado norte. Ya, eso... Bueno, sí, pues llegaron por diferentes Vicuña, partes. claro. Entonces, de alguna manera, esta toma de espacio, igual lo que quiero decir es lo siguiente, sí, no me sorprende porque ya había ciertas claridades, pero que empiece justamente a institucionalizarse. O sea, ¿tú crees que en los próximos 10 años, no sé después porque puedes cambiar, podemos estar en una dictadura, fue relevante que fue sin permiso, por ejemplo, formal, sin formalidades, ¿no? y fantásticamente organizado? Porque te habla del basamiento de la autoridad, de todo tipo de autoridad. Pero para mí fue mucho más relevante esta semana, no desconociendo que es un hito, pero predecible, como el ingreso a clase. De acuerdo. Esto viene el día del joven combatiente, y que sabemos que vamos a tener que estar todos en la casa ese día ya. Bueno, mucho más relevante el desaguisado de la cuña de Piñera por la ley Gabriela. Sí. Porque para mí, políticamente, eso te habla de, la incapacidad absoluta del círculo piñerista de comprender el escenario. Querer que Piñera tenga protagonismo cuando todas las mínimas sapiencia política te indica que los números te aconsejan salir de escena, y además de salir con una cuña que es una caída del equilibrista, igual que estamos en el circo y se sube el hueón arriba, ¿no? Y va caminando por la cuerda floja. Está en el volcán de Nicaragua. ¿Cachado? Cuando se cae el pie y tú dices, ¡oh, la cara! Y estamos en eso, si eso es lo interesante. Ese es el espectáculo de fondo, observar cómo el equilibrista va al medio de la cuerda floja y es evidente que va a caer. ¿En qué momento cae? ¿Cachai? Porque viene resbalándose, porque viene así. No va parejito, no va caminando parejito. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y tiene que salir a explicarlo, ¿verdad? Entonces, tiene la inadversión del público, igual quiere hablar. Da lo mismo lo que diga, que lo diga perfecto. Sí. Va a recibir un abucheo, ¿no? No hay ánimo de querer comprender qué quiso decir nada. Y eso es notable, porque te refleja que no hay ningún asesor aconsejando a Piñera de lo correcto, por lo tanto solo viene el error final, sumado en el tiempo, no hay nadie con capacidad de controlar eso, y eso es lo interesante como proceso. Todo aconseja, ya se ponía la primera dama, que hable la primera dama, pero Piñera se receta a salir ahí, a anunciarle, y ayer también en La Moneda, cuando todo le dice, salga de escena. Todos los que tienen 2 dedos de frente en esto, y no son personas propiamente de la primera línea, hablo del establishment, le dicen,
Bueno, el escenario es para que te retires, deja a tus ministros, empodera, entrega al jefe de Estado, aire, la gente no te quiere, está irritando a tones, ni la derecha, ni la izquierda, ni tu base de apoyo, ni nada, solo. Se receta programa nocturno de televisión el domingo, o sea, la locura total. Y en el segundo año de gobierno este No, para la miércoles gente te imagina decir, vamos, ahora vamos a ir a la encuesta, sí, claro. con todo, Consígame un espacio en la tele, ahora. llame al canal, que queremos a Matías del Río entrevistándome, ya, listo, por si esas cosas se negocian, se piden. Sí, soluciones. Sí. Yo lo tuve en mi casa, Matías del Río. La gente Sí. En mi casa hay muchos 3 saumerios, pero todavía no se sale del todo. Oye, No se va a salir eso. no se va a salir. nada. Y No, los Estados Nacional, yo lo digo, yo formalmente soy parte todavía, no me han llamado desde el estallido, es muy interesante como fenómeno, ¿ya? Que tengo la impresión de que de los que van al menos, soy el que más sabe del estallido, pero no me han invitado desde entonces. Y de verdad, es una broma el programa, o sea, no cumple el estándar de competencia. No. O sea, no cumple el estándar liberal de que los programas compiten casi tratando de hacerlo lo mejor posible. Está todo hecho para que no termine de decirse nada. Entonces, Bueno, Mirko, tú sí, ya se cumple este miércoles el segundo año de gobierno. Que son unos 30 años desde El retorno a la democracia. Sí. el segundo año de la palabra, ponerle una palabra, eso es terrible. Claro, ¿De gobierno? de gobierno. ¿Harán algo? ¿Harán una Sí, idea? van a hacer algo seguro. No, si lo que hagan o no hagan es menor en relación a lo que signifique desde el punto de vista social. Hacer coordinación para generar un día que es hito y que también es hito de la democracia, porque son 30 años desde el gobierno de Elwin, no se va a salir Piñera hablando y recordando a Elwin, porque Sí, bueno. quiere engancharse con la democracia recuperada. Sí. Pero es interesante porque es una trampa, el hito del 11 de marzo del 90, el momento fundacional de este ciclo, yo lo repetí, pero creo que justamente como va a haber este hito central es el 80 y el 82. Ahí comienza este ciclo. El 80 sin lugar a duda porque ahí se inaugura el marco jurídico institucional que nos rige hasta el día de hoy, pero el 82 porque es el momento en que desde el punto de vista económico, la crisis económica del 82 se pone a prueba. No, es el momento en que el modelo que había empezado a implementarse el año 76 con los Chicago Boys en el gobierno llega al momento en que empieza a despegar. Necesitas una crisis, ¿no? Para que lo nuevo, para que lo viejo termine de morir y lo nuevo nazca. Y el 82 es el momento donde mueren los viejos grupos económicos, que son grupos construidos al alero del Estado, ¿no? Construidos al alero de una idea de empresa, de una idea de negocio, y nacen los nuevos grupos económicos que van a estar 20, 30 años después en el corazón del nuevo sistema, con otros actores, con otras dinámicas, con otras lógicas. La crisis aprovechable de Milton Y Friedman. no puede no haber crisis. Lo que estamos haciendo nosotros con esto. Para que haya cambio de ciclo. No sé, eso permite que la dictadura llegue al año 88 con una economía creciendo al 100%. ¿No? ¿Ya? Y eso explica en parte, solo en parte, el 44% de Pinochet, pero es inédito. Una dictadura cruel llega en un momento de pic económico, y es un momento que no se detiene, que sigue hasta la crisis asiática en el 98. El despegue del modelo es el 82, y eso es muy importante comprenderlo, porque la gente dice, esta es la crisis que demuestra el fin del los problemas. No, señor, eso es muy como el contrario, desde ahí emerge con fuerza, es como la crisis de curación que tú necesitas cuando las negociaciones, además, desde el punto de vista de las patologías biológicas. Cuando parte de las negociaciones de lo que se llamaba entonces la derecha blanda y los militares blandos con los sectores de izquierda, se le permite ingresar al país a algunos negociadores de distintos partidos de izquierda, salvo el comunista, por supuesto, ¿ya? Y empiezan las conversaciones y empiezan las discusiones con los Onofre Jarpa, los Andrés Alamán, en fin, las figuras políticas fundamentalmente, y por el mundo militar, por un sector que se empieza a configurar de los blandos, o Daniel Mena como representante fundamental, que tenía relevancia en ese momento en términos de la cantidad de militares que estaba diciendo ya
Ya viene el momento de empezar a dejar esto en la vida Y con institucional. el gran árbitro que va a ser Estados Y Unidos. Estados Unidos Va a ya... decir, señor Pinochet, usted se va. Sí, pues ya... Bueno, aquí viene la oposición, vamos a mantener el modelo, el sistema y Chile va a ser... Y con un premio Ah. muy importante, la inversión extranjera. Ojo, la época del jaguar de Chile tiene una sola explicación. Como siempre nuestra economía tiene una sola explicación, la inversión extranjera. La inversión extranjera no entraba a Chile por razones obvias, era impresentable meter plata en una dictadura. ¿Ya? Habían aguantado hasta un papa. Por lo inestable que eran las dictaduras, y las dictaduras son económicamente inestables. Exacto, exacto. Y además porque se había luchado mucho porque Pinochet había logrado una cosa muy difícil, que era posicionarse como un gran criminal. Lo había logrado a punta de creyendo que sus fotos y sus cosas más espantosas eran positivas. Pero básicamente, más que por ningún crimen en Chile, por el asesinato de Letelier. En el Letelier. Ah, Claro. eso lo claro. Y eso, y la inversión extranjera entonces era la gran promesa. Va a llegar la inversión extranjera y Chile va a crecer muchísimo. Tengo un par de consultas para ustedes, pero antes de eso, ya para ir en la última parte, un par de avisos. Todos estos últimos 2 podcasts hemos hablado que sí, que el seminario, sí, avisen, no, estamos viendo la fecha. Ya tenemos confirmación total y tenemos ya muchos inscritos e inscritas. Mucho, ¿ah? Mucho. ¿Se acuerdan de la fecha? Muchos. ¿Es 4 o 5 o 5? 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4 de... Viernes 3 y 4 de abril. De abril. 3 y sábado 4 de abril. Exactamente, es el seminario es el de las 50 leyes, ¿ya? Las vamos a pasar completitas, no vemos las películas, porque si no sería de 3 días, eso en realidad nos reservamos para verano o fiestas de guardar, digamos, para Semana Santa, O un estallido. o un estallido, Un estallido. otro estallido más. Sí. Así que eso, ya están abiertas las inscripciones, toda la información, formas de pago y toda la cosa las piden a elpoderimporta@gmail.com 3 y 4 de abril. Ya vamos como en el 40%, un poquito más de las vacantes inscritas. Ojo, el valor es 80 luquitas, los 2 días, todo incluido, la cosa, almuerzo, en fin, todas las cosas. Pero hicimos una promo, una preinscripción, ¿cuál el concierto Punga? Una preventa que se acabó el 6 de marzo, pero la alargamos hasta este viernes 13. 60.000 pesos, ¿ya? Y varios han aprovechado la promo, se han inscrito. Así que queda avisado, toda esa cosa. Yo creo que vamos a tener problemas que vamos a tener que hacer Bueno, porque estamos... hay muchos inscritos. Sí, no hemos hecho nada. De hecho, avisamos el otro día, así sin fecha ni nada. Y sí, Y ya está muy lleno, entonces va a estar... Sí. Y va a haber otro seminario más, porque no nos contáis muy breve, Alberto, porque hay un seminario que tú vas a hacer sobre el tema metodológico. Sí, lo que pasa es que, pero hago la exclusión, que es una exclusión nominal, o sea, ustedes pueden prescindir de la exclusión, pero está pensado para gente que venga del mundo de las ciencias sociales y que le interesen los temas metodológicos, básicamente. Hay mucha gente que me ha preguntado, me ha mandado correos y qué sé yo hace tiempo respecto a cómo realizamos con mi equipo la investigación que permite llegar el 2011 al diagnóstico respecto a la crisis del modelo y la probabilidad de su derrumbe, la crisis de legitimidad, y después las metodologías que sirvieron para entender por qué la solución concertacionista no mayorista no iba a servir, y qué sé yo, que también lo pusimos antes, y en fin, y hay una serie de cuestiones respecto a cómo se trabaja un proceso como este, que tiene que ver cómo se afronta la problemática del malestar social, cómo se afrontan las transformaciones en una sociedad, cómo se afronta el problema del poder, que son fenómenos bien amorfos, por decirlo así. Entonces, como efectivamente hay un repertorio investigativo para poder hacer eso, he estado diseñando durante los últimos meses un cursito metodológico que permita, por lo menos, arrojar ciertas luces. Son 16 horas de clase en total, ¿ya? Lo vamos a hacer durante 4 semanas consecutivas. En general va a ser lunes, salvo un lunes que yo tengo que estar en Perú, así que sería el martes ese. Partimos el 23 de marzo. 23 de marzo. O sea, parte luego. Entonces, la verdad es que nosotros la idea es hacerlo con el N de personas que lleguen. O sea, no estamos preocupados de cuánta masividad tenga. No es en el Estadio Italiano, sino en un lugar más céntrico, más chiquitito. A menos que tengamos que cambiar de lugar por un tema de espacio, justamente. Si ahí llega más gente, vamos a tener que buscar un lugar más grande porque caben unas 25 personas, ¿ya? Pero de eso se trata, y entonces cualquier información que necesiten, pídanla, porque ya está el programa hecho. A partir de mañana enviamos toda la información, así que mañana le enviamos a toda la base de datos, recuerden, pero la gente que quiera tener más información también solicítela. Oye, solo la noticia del momento, a propósito del tema económico, el lunes negro, se desploman las bolsas, guerra comercial. Bueno, un ciclo de transformación global. Sí,
si eso es lo que está en Chile, no, esto no es exclusivo de Chile, en todas partes. Guerra comercial por el petróleo. Las estructuras económicas y políticas están crujiendo. Sí. Para que, pero que los rojerios no se alienten que se está acabando el capitalismo. ¿No? No, los actos. No, claro, porque Yo estaba no, entusiasmado. claro, y el feminismo anticapitalista se está transformando, entonces están cambiando los actores de poder. Hay una lucha hegemónica por la hegemonía del siglo XXI entre China y Estados Unidos. Y todo esto, coronavirus incluido, es parte de esa gran batalla geopolítica. Ahora, Entonces, las categorías tradicionales para comprender este proceso donde hay ganadores y perdedores, no son las convencionales. Eso es lo que es importante de ver. Trump es un elemento de transformación, porque viene a romper las reglas del establishment, ¿no? Y lo hace con un capitalismo proteccionista. Eso es inédito, echa para atrás la globalización. ¿qué es lo que se viene? Bueno, es que linealmente si no nos viene esto, lo que viene es incertidumbre. Lo nuevo, lo viejo está muriendo. Lo nuevo no lo conocemos, no tiene contornos todavía definidos. No va a haber un gran proyecto global como fue ¿cómo se llama? El consenso de Washington. No hay alguien que de arriba para abajo imponga un proyecto global. Viene un tiempo de caos. Estamos en un momento caótico que va a durar 5 o 10 años probablemente a nivel global. Hasta que lo nuevo se asiente, nuevos valores, nuevas coordenadas, nuevos actores hegemónicos, no es rápido. El componente liberal de la derecha está, al menos en este periodo, en estos últimos años, en cierta retirada, de lo que están surgiendo efectivamente en todas partes. El iliberalismo le llaman. Justamente. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que efectivamente, a ver, primero, hay varias cosas que decir al respecto, pero son rápidas. Uno, en general se dice este ciclo de movilización y de malestar efectivamente es mundial, como ocurrió en 2011 también. Pero es interesante apuntar que tanto en 2011 como ahora, Chile, de todos los países que de alguna manera estallan o se movilizan, es el más intenso. O sea, hay algo que pasa en Chile que representa mejor el fenómeno que otros países. Una vez más. Problema metodológico 1, ¿ya? Durkheimiano, así como el número importa, ¿ya? 2, efectivamente hay una transformación enorme que no tiene definido hacia dónde se dirige. Puede ser simplemente una cosa sencilla, entre comillas, que no es sencilla, que por ejemplo el empresariado no financiero vea que este es el último momento para frenar el crecimiento del sector financiero, porque si no después ya es tan grande, tan monumental que es imposible bajarlo. O sea, es tu última acumulación de fuerzas para ver si la agarras en las patas. O puede ser sencillamente que la inestabilidad, que también es una fragilidad que está investigada y más o menos acreditada, la fragilidad del sistema financiero sea tal que sencillamente su propio crecimiento sea su propia trampa. La tesis marxista revisitada en el fondo, de que su propia contradicción es la que lo va a matar. Entonces, estamos viviendo efectivamente un mundo de gran relevancia. Pero ya no hay homogeneidad. No puede decir el sector financiero actúa es uno solo y actúa no, porque de hecho justamente el gran problema es cuando dicen, oye, ordenemos un poco la casa, aparecen todos los que pueden hacer ganancias de corto plazo en el no ordenamiento de la casa y entran. Obvio. Y no tienes cómo sacarlo, no hay manera de... O sea, yo conozco a una persona hace un tiempo que me reuní por pedirle un contacto de una persona relacionada con el mundo de innovación y me dice, mira, no, yo estoy armando un fondo de inversión. ¿No tenéis plata? No, me dice, yo no tengo, estoy armando un fondo de inversión. ¿Y qué hay que hacer? No, yo voy a mandar a depositar este fondo de inversión. ¿A dónde? Que hay unos países donde están dando, qué sé yo, 8% al año, ¿ya? Y yo aquí, con que les pague 4,5, están felices, ¿ya? Y por tanto me quedo con el delta. Este modesto servidor compró algunos dólares el año pasado. ¿Eso es verdad? Sí. Qué grande, En las crisis hay. Cambiemos de programa, vamos al de Duna. Los que lloran y los que venden pañuelos. Las crisis son momentos de transformación, entonces hay que comprender que son oportunidades. El Padrino dice, justo antes cuando aparece Hitler, dice, aparte de que había que pararlo en Múnich, ¿ya? Plantea la tesis y dice, este es el momento para hacer plata. O sea, y entonces dice, ¿qué tengo para hacer plata? ¿A dónde vamos? Camiones. Y dice, ya, los camiones es clave, pero empieza a ver todos los negocios y por eso empieza la diversificación. Él ahí sale de los camiones y el aceite y empieza a buscar nuevos negocios. Sebastián León nos escribe al correo y pregunta: estimado, los sigo desde hace tiempo y debo felicitarlos por el podcast, la tienen re clara.
Les escribo para preguntarles por si acaso alguno de ustedes ha vislumbrado la idea de candidatearse para la convención constituyente cuando salga y por cuál distrito lo harían. Creo que sus mentes serían una gran contribución a una nueva constitución. ¿Qué dicen, muchachos? Jamás. Jamás. ¿Sí? No. Ni una posibilidad. Ni uno de los dos. No es mi lugar estar debatiendo Con puntos suspensivos. Ya estás con el pollo Miller, ya. Es una conversa entre amigos. Es una conversa entre amigos, todas las teorías como esta. Pero no, es un lugar. No. Ya. Sí, La amistad no existe en el Vale. pollo Miller, estás muy equivocado. No, Estás muy no, equivocado. no. Estás muy equivocado. No sé. Yo conozco al pollo Miller. Pero ahí va a los asados en la casa de Lo Pollo conozco Miller. bien. No necesito. Ah, ya. Lo vi con mi padre, Los, así que no los necesito. los mejores ¿Asado? asados de, ¿cómo se llama? De tomahawk. ¿Conocen el corte de tomahawk? Sí, el corte tomahawk, sí. Es un misil de carne, ¿no? Un filete lleno de... Bueno, de otro planeta, a mí creo que me gusta mucho la carne. Extraordinario. Ahí está Férez, ¿no? Sí. Férez, el rey del tomahawk, yo me imagino. Sí. No. ¿No tanto? No, sí come, pero no. Ah, ya. Miller silencioso es bueno para el tomahawk. Dejemos a ver eso, amigo. Ya, y una última que nos escribe Francisco Guerrero. Pregunta, el otro día escuché a Alberto en el podcast de Docaroe decir que leía mucha novela. Entonces, les pregunta a ambos si tienen alguna novela que recomienden. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Mira, hay una que me parece muy buena que se llama La Información, de Martin Amis. De lo que leí el último año, yo creo que fue lo más interesante. Martin Amis es un gran escritor que me encanta. Pero esa novela es particularmente interesante. Además que es la historia de dos escritores, uno exitoso y uno que le va mal. Entonces es muy buena la atención. ¿Alguna? ¿Novela en relación a qué? No, novela, como el género de la novela. No soy tan lector de novela, pero alguna que me haya gustado, así como en general, Víctor Chival. la clásico. No, soy más bien latinoamericano, obviamente, no. Toda la primera etapa de Vargas Llosa la encuentro magistral, la tía Julia y el escribidor. La leí 2 veces, 3 veces creo, porque bueno, es un retrato que uno goza, pero hay una que me gusta mucho que se llama El vuelo de la reina, de Tomás Eloy Martínez. Y le lo recomiendo a todos los colegas. Se trata del director de un diario que se enamora de la periodista más joven de la redacción. Todo esto en medio del ascenso del menemismo en Argentina. ¿No pediste regalías por esa, no? ¿Por esa historia, no? Algunas vez la regalé. Se ve una foto hoy día de Menem. La acabo de ver en internet. ¿Estará muerto? Andaba, no. Más muerto aún. Ya. Estaba con unos jovencitos, no sé si era el hijo, capaz que haya sido el hijo. Mira, desde este podcast tenemos sonidista, Felipe González. Si salió mejor, gracias a él. Si salió Es culpa mal, de Darío. es culpa nuestra. De Darío. No, compartía. Sí. Compartía, No, me no, corren la no. cara, la Va a ser macho grabadora. altamirano. Sí, me van a echarle culpa a toda la weá. Sí. Ya, a ver, hasta la próxima. Chao. Chao.